puedes pelear, dame una sonrisa de complicidad. ¿Para qué discutir si puedes pelear? Y no vine aquí para hacer amigos. Está claro. Está clarísimo, más que claro, ¿no? Pues, pero siempre puedes contar conmigo. Pero siempre, efectivamente, puedes contar conmigo. Voces reconocibles, geniales, que acompañan al gran Loquillo, ¿eh? Y a este humilde locutorcillo. Pues para está bien que Harry nos haya dejado poner al sí, feo sí. fuerte y formal Correcto, hoy, correcto. Porque precisamente el invitado de hoy fue el que a mí me descubrió ¿A Loquillo? No. Ah. A nuestro Harry. A nuestro Harry, anda, todo cuadra, ¿eh? Bueno, Ajá. yo le comenté esta pasada madrugada a Harry, por supuesto dio su aprobación. Claro, y encima sin tratándose duda del invitado. Esta voz femenina es la de Carmen Rubio Soler, buenos para días. oyentes novedosos, ¿vale? Y nuestro invitado, que también ha saludado ya, Sí. presenta tú que yo me emociono. Pues Antonio Jesús García, que por cierto siempre se me olvida el segundo apellido. ¿Qué más da? Es ¿Qué- verdad. qué El más da? Che. El Che, sí, Que es lo señor. que importa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, encantado de estar aquí, como siempre. Encima, si me reciben con Loquillo, pues más todavía. Tú has elegido, ¿eh? Te hemos dado la opción. Y si alguien te pregunta, ¿por qué Loquillo? En este momento. Bueno, yo creo porque está muy relacionado el concepto de su música con el tema con el que vamos a hablar, ¿no? Que es una exposición urbana, ¿no? Ujú. Y bueno, también podía ser Neil Young o podía ser alguien con esas características, ¿no? Pero creo que Loquillo siempre queda bien, ¿no? Ujú. Siempre. Absolutamente. No falla, ¿eh? Y no engaña. No, feo, fuerte y formal. Correcto, tal cual. Lo que a mí me gusta, abro comillas, lo que a mí me gusta es la fotografía de calle. Y creo que mi gran proyecto fotográfico es realizarla de una manera muy humanista. Ujú. Fin de la cita. M. Rajoy, ¿no? No va por ahí. No va por ahí. Antonio Jesús García, el Che. Es así, ¿no? Tal cual. Está bien. M. punto. Sí. Bueno, yo creo que los que conocen mi trayectoria fotográfica, al margen de experimentos o investigaciones sobre el flamenco y la tauromaquia y otros temas, mi gran tema, el que podíamos establecer un nexo común que la mayoría de mis exposiciones es la calle, ¿no? Tanto en panorámica, en color, como en blanco y negro, en analógico, como en este caso, Ujú. como en otros trabajos llevo haciendo, pues siempre en torno a la calle, a la ciudad, da igual qué ciudad, o sea, en esta exposición curiosamente toda Almería, Sí. pero en otras exposiciones como Multiversos, por ejemplo, que había Sevilla, San Sebastián, Granada, Almería, Madrid, Barcelona y no sé qué más. En el fondo da igual la ciudad, ¿no? Porque lo que me interesa es la gente. Y me interesa la gente, además, la gente, podemos decir, anónima, la gente que no destaque por algo, sino esa vida de... La gente normal. Normal, sí. Esa gente que no suele estar nunca en el En la foco, foto. ¿no? Ujú. A mí bueno, yo tenía la suerte de conocer que es mentira. O sea, esto que voy a decir ahora es verdad y es mentira. Tenía la suerte de conocer la colección y es mentira porque cuando luego se expuso la colección que yo conocía... A ella se la cuenta que la había soñado, que no era. No, es que el Che había hecho otra cosa. Ujú. O sea, había cambiado de opinión y me pareció, o sea, se lo hice con los dedos de lejos, como diciéndole, bueno, ha sido muchísimo mejor la selección de fotografías que ha hecho que la que podía yo imaginar al ver el conjunto mayor, ¿no? de donde salieron. Porque tiene una unidad impresionante la serie, una unidad muy importante que es precisamente lo que vemos sin verlo. A mí es una frase tuya y es una frase... El fotógrafo está siempre pendiente de lo que sucede, no. El fotógrafo está pendiente de lo que va a suceder. Ujú. Y ves la exposición y es como si tú estuvieras paseando y estuvieras viendo, pero él ha estado antes Ujú. en la exposición. Por alusiones.
Bueno, yo reconozco que, bueno, una de las cosas que me satisface de la exposición es que algunos compañeros, amigos, gente que le ha visto y le he preguntado qué tal, y me dice, che, como diciendo, Che, che, che. son tuyas, tu forma de ver, y pienso que, bueno, eso no es tan fácil de conseguir, ¿no? Entonces, si la gente me reconoce por mi estilo, me parece una recompensa suficiente, ¿no? Ujú. Yo digo de mis fotos, lo he comentado alguna vez, ¿no? No, si no las miras detenidamente, pues pueden pasar desapercibidas, no son fotos de estas fáciles que tienen un input que llama mucha atención y dices, ay, qué bonito, y a los 2 minutos se te ha olvidado, ¿no? Mi foto tienes que pararte, mirarlo, y una vez que la miras, Mm. empiezas a descubrir cosas y a preguntarte cosas, ¿no? Porque aparentemente no pasa nada, pero te interrogas sobre qué es lo que ha pasado antes o qué va a pasar después, ¿no? Correcto. Yo suelo, me parece también un poco exagerado por mi parte, pero bueno, es lo que se me ocurre, quizás por mi admiración por él. Un poco lo comparo con los relatos de Raymond Carver, ¿no? Donde aparentemente no ha sucedido nada, Nada, no ha pero pasado nada, y sin embargo, cuando te pones a pensar lo que has leído, lo que sea, en el caso de Carver te da una desazón que te dan ganas de pegarte un tiro. En o mi, dos. Mm. en mi caso espero que no. No. Pero sí, la idea es esa, que una vez que la ves y te interroga, se te abren muchos interrogantes, ¿no? Y Interrogantes que además debiéramos de hacernos con más frecuencia. Porque una de las cosas que un comentario que fue bastante popular en la inauguración fue, es curioso, en las calles no hay nada más que personas mayores. ese fue uno de los comentarios. Ese fue uno de los comentarios que me Sí, llamó. alguien lo hizo, bueno, hicieron muchos. No Bueno. sé, no soy consciente pero puede, ¿no? Pero Sí, es que es real. Es que es según real. en qué momento y en qué punto también, ¿no? No, Es decir, pero en la calle realmente sí. lo que hay son personas mayores. Date cuenta, la pirámide Mm. poblacional es así Sí. y está reflejada en la exposición. O sea, es una cosa que nos sorprende porque no la analizamos, Ujú. pero es una realidad. Ujú. Hay gente joven, por supuesto, pero nos sorprende que no se le hace caso, que a lo mejor no son tantas las personas mayores que hay en la exposición, Sí. pero no se le hace caso y que estén vistas y miradas por el Che y sean protagonistas de muchas fotografías, te hace darte cuenta de que realmente son importantes numéricamente, ¿no? Eso es un dato que a mí me llamó la atención. Y estos humanos normales a los que tú sitúas en el foco, en ejercicios Bueno, urbanos, normales muchos no son. quiero decir, Sí, bueno, hombre, en apariencia al menos sí. Luego efectivamente te preguntas cosas, ¿no? Es decir, Exacto. bueno, el concepto de normalidad es muy raro, pero bueno, vamos Claro, a decir bueno. que son, sí, evidentemente nadie tiene 4 brazos ni 2 cabezas. claro, la ni nada. mayoría, Está nos, claro. la mayoría nos identificamos visualizando las Sí, Por eso imágenes digo, para empezar. ¿no? vamos más que Sí. normalmente decir, anónimas, ¿no? Sí, Exacto. anónimas, No hay, correcto. no hay nada Sí, sí. noticiable, no hay Correcto. alguien, o sea, alguien que normalmente no estaría en el foco, Además que ¿no? no hay rostros. Humanos, Bueno, sí. humanos de a pie, nunca mejor dicho. Pero mi pregunta es, ¿ellos son conscientes en el momento en el que el Che los está inmortalizando? No, querido, ¿no? Claro. Es muy complicado. Porque, bueno, hay una parte de mi trabajo consiste, como ha intentado antes contar un poco Carmen, en la previsualización, ¿no? O sea, a veces nos han vendido la foto de calle como estar en el momento preciso, en el instante decisivo, y era solo un dedo que dispara. Eso es mentira, ¿no? Porque si algo está pasando y te pones a encuadrar, etcétera, ya ha pasado, ¿no? Entonces tú tienes que prever que esa persona viene por allí, que cuando llega aquí hay una luz que me interesa que le dé porque produce una sombra sobre la pared. Entonces tienes que previsualizar lo que va a suceder antes de que suceda. Y yo soy una persona honesta, yo trabajo en calle con un angular, con una cámara que digamos que tengo que estar muy cerca para hacer la foto. No me parece ético estar con un tele sentado en una terraza tomando una cerveza para pillar a alguien que va por la calle hurgándose la nariz, Sí, ¿no? o a los francotiradores desde arriba tampoco. ¿No? Claro, claro. Y entonces, digamos que me tengo que acercar mucho y a la vez de acercarme,
Disimular. diseñar estrategias para Claro. disimular o hacerlo muy rápido, ¿no? Ujú. Claro, porque en el momento en que el humano sea consciente, pues ya te cambia obviamente el sentido. Claro, sobre todo porque, bueno, algunos te pueden dar una hostia también. Yo ya Por ejemplo. calibro, digo, ¿con este podría o no podría? A ver. Es que están los tiempos como... Claro. No, pero realmente la historia es que no lo descubran, porque si no, la interacción es distinta, ¿no? La foto sería diferente. de otra forma, ¿no? Pero por eso también el anonimato también está en que no hay rostros, hay perfiles, hay posturas, incluso hay cortes composicionales, no sé si la palabra existe, pero me la acabo de inventar, cortes en composición súper atrevidos, de quitarle a alguien la media cabeza. O sea, no identifican, algunos claro que sí, pero en general no son retratos, sino todo lo Retratos contrario. al uso no son, no, evidentemente, Efectivamente. No son reconocibles normalmente, ¿no? Sino que son eso, los anónimos que nos cruzamos. Que a veces les miramos la mano porque está fumando para que no nos roce, otras veces le miramos los pies porque se ha trastabillado, pero no le miramos la cara. Y eso está en la exposición de Che. Es una... Bueno, no sé, yo la idea... no sé, yo, como decía, es que es una pequeña reflexión de lo que pasa en la ciudad, ¿no? Sobre todo lo que hablabas de los encuadres. Yo reconozco que no es que me guste arriesgar, sino que me siento cómodo. O sea, tú conoces que hay muchas leyes de composición, Claro. muchas normas, que luego al final Las es rompes mentira, no y sirve. tú O sea, las rompes completamente. pero Vamos. o sea, porque en general puede haber algo que esté súper bien compuesto y que no funcione, y algo Efectivamente. teóricamente mal compuesto y que funcione, ¿no? Entonces para mí la única norma de composición es que funcione. Y funciona. Y por suerte funciona. Total. Hay, sí, hay... Perdona, llega la primera pregunta gilipollas de este encuentro que abrocha la sonrisa del gato. ¿Lo cotidiano siempre es en blanco y negro? No. De hecho, la exposición que hice hace varios años, se llama Multiverso de Panorámicas, que también jugaba con el concepto de calle, era en color, ¿no? Lo que pasa es que aquí el blanco y negro tiene varios condicionantes. Uno es un encargo del Centro Andaluz de la Fotografía, en analógico, trabajar con película analógica, con papel, etcétera, Sí. en el laboratorio que había puesto en marcha el propio centro, con lo cual hay un condicionante de que tienes que trabajar en blanco y negro y en analógico. Sí. Y además, bueno, a mí que he sido 35 años profesor de laboratorio y cosas, pues es algo que me estimula porque me encanta, ¿no? Ese tipo de trabajo. Y luego además, pues bueno, también te da una pátina de atemporalidad, ¿no? Claro, pues te habrán comentado seguramente estos días. Oye, son fotografías que tienen ya su tiempo, que son de otro año, ¿no? Este comentario estará ahí. Sí, pero bueno, están hechas, es proceso para la exposición, Claro, están hechas entre noviembre y diciembre de 2025. Y bueno, pues Que son actuales. Sí, sí, totalmente absolutamente. actuales, son inéditas, todo. Yo quiero destacar lo que acabas de decir, de que son analógicas, porque nosotros aquí discutimos muchísimo. No discutimos muchísimo, sino muchas veces poquito. Sí, un poquito, lo justo. Lo justo. Pero muchas veces el tema de la fotografía, la gente que se cree fotógrafo por hacer fotos con el móvil, ¿no? Entonces, está súper importante en este caso que sean analógicas, que sean en blanco y negro, que sean que estén reveladas por ti. Cuidado, que es que esto ya se nos olvidó, el cuarto oscuro, con la cuerda, con las fotos colgadas que vemos en las películas, con el foco rojo, con las cubetas, con los líquidos, con la fotografía sumergida. Todo ese proceso que se ha quedado en las películas es el que tú has tenido para esta exposición. Es decir, para mí lleva, aparte de algo que quiero retocar ahora, que es lo de la composición, porque me parece importantísimo, pero el hecho del proceso de la exposición, que es un proceso fotográfico
tradicional, absolutamente manual, absolutamente fotográfico. Bueno, realmente, no sé, es muy complicado hablar de esto así. O sea, yo realmente pienso que da igual la fotografía sea digital o analógica, ¿no? Solo hay dos tipos de fotografía, buenas y malas, ¿no? Y ya está. Igual que el tipo es, todo el mundo sabe escribir, pero nadie, no quiere decir que todo el mundo sea escritor, ¿no? Eso ya, las pretensiones de cada uno, me da igual. O sea, a mí me interesa mucho el proceso fotográfico, analógico, antiguo, porque es de verdad como entiende la fotografía, ¿no? Incluso podríamos entrar en un debate filosófico, que no creo que sea el lugar. Entremos. No, es broma, ¿eh? Que hay quien plantea que la fotografía digital no es fotografía, Bueno, porque son 0 y 1, ¿no? O sea, no... sí. ¿no? Entonces... Se me acaba de ocurrir otra pregunta, un poquito gilipollas, lo reconozco. ¿La fotografía digital es fotografía? ¿En tu opinión? Pues, insisto, la fotografía digital hay buena y mala, y la buena me interesa y la mala pues no. Pero, insisto, hay quien plantea si éticamente podemos considerar la fotografía digital fotografía, ¿no? Pero bueno, yo creo que conocer el proceso fotográfico es un plus que te hace entender muchas cosas. Y para mí hay una cosa que esto, insisto, es mi concepto personal, cada uno lo puede entender como quiera. Para mí lo importante de la fotografía es la toma. En el momento que yo decido, he puesto una configuración en mi cámara donde hay una sensibilidad determinada, hay un diafragma determinado, una velocidad determinada y un encuadre que yo quiero, y yo decido que en este momento quiero disparar y quiero captar esto, ¿no? Y a partir de ahí revelas positivas, etcétera. Para mí la fotografía es la toma es trascendental. Con el digital se ha trasladado mucho a la edición, ¿no? Absolutamente. Claro. A la toma me da igual, pero luego ya lo corrijo todo editando, ¿no? Vale, pues bueno, no son formas de... Yo, para mí, lo importante de la fotografía y lo que intento hacer en mi trabajo es la toma, O sea, ¿no? es el instante. El instante. Tal Y cual. el instante que es a lo que yo quería llegar, porque es lo que me apasiona de la fotografía de Che, esa mirada. Tú ves la foto y dices, ay, mira, una señora pasando detrás de un coche, como cuando yo estoy cruzando y al otro lado hay una señora y yo voy a pasar y va a pasar un coche, y ¿no? Una situación. Pero realmente sigo mirando la fotografía y hay una composición súper atrevida y de repente veo una sombra y veo un eje y veo una luz al otro lado del eje y veo un camino visual, cómo me está obligando el Che a ver cierto elemento con luces, sombras y líneas hasta que llego donde él quería que yo llegara, ¿no? Eso es lo que me fascina de la fotografía del Che, esa composición que domina absolutamente y que no siempre es académica, que es lo que más porque hay veces que digo, bueno, esto, a mí me presentan un cuadro con esto y es puramente abstracción, o incluso, si no es abstracción, que es figuración, es un error. Y él, en el caso de muchas de sus fotografías, esos errores la hacen más apasionantes, ¿no? Esa composición de llevarte con elementos de aquí, de allá, hasta donde quiere, es lo que la hace diferente de otras fotografías de calle, para mí. Como diría Johan Cruyff, yo no cometo errores. Muy bien. Otra gran cita, sí señor. Esa con autor, en fin. Y fíjate, su filosofía era en el fútbol el instante también. Sí. Bueno, yo siempre digo que, o sea, Cruyff es uno de mis filósofos de cabecera por una frase que la aplico, que prefiero caer con mis criterios a hacerlo con los criterios de otros. Total. Completamente de acuerdo. Sí. Luego se define a través de la página oficial del CAF, el Centro Andaluz de la Fotografía, algo en lo que yo creo que estáis incidiendo, ¿no? La luz y el contraste se convierten en herramientas fundamentales para desdibujar identidades
alterar la percepción del espacio y potenciar el uso expresivo de las sombras. Y todo eso en la toma, Sí. en ese Sí. instante. Sí, bueno, yo de entrada no sé si esto está quedando demasiado serio, ¿no? No. Está quedando objetivo. Ya, no, lo que digo que a mí me interesa que invito a que la gente vaya a ver la exposición por ese planteamiento de que va a ver su ciudad de una forma que no se ha dado cuenta, ¿no? Que está ahí, ¿no? Y lo que hablaba Carmen, es muy difícil, hay un proceso de previsualización y de intuición. O sea, yo todas esas cosas que hay en mi foto, si sabes verlas, de composiciones, de luces, de intersecciones, de diagonales, o sea, eso tengo que verlo intuitivamente. O sea, no, si me paro a pensarlo, no hago la foto, ¿no? Exactamente. Pero- Lo llevas dentro, si Pero no... tengo claro que tengo que jugar con todo eso para que funcione, ¿no? Sí, que no haces bocetos de la foto antes. No. Te puedes dedicar a hacer bocetitos y de estar pendiente, no. Y entonces, bueno, yo una cosa que le decía a mis alumnos cuando daba clases es que la fotografía para mí, que le doy tanta importancia a la toma, es un arte sustractivo, ¿no? Mientras que, por ejemplo, la pintura es aditiva, tú tienes un lienzo en blanco y vas ahí echando cosas. Vale. Hombre, dicho así, echando cosas. Esta es la microsección haciendo amigos entre Aquí, dentro de la pintura. no vine aquí para hacer amigos. Es verdad. Nosotros tenemos los humanos tenemos una visión panorámica, vemos todo, ¿no? Entonces, yo tengo que decidir qué no quiero ver. O sea, yo tengo mi visión de todo y tengo que decir, mira, de este lado para acá no lo quiero, esto tampoco, y esto Solo tampoco, quiero ¿no? esto. Me quedo con esto, ¿no? Entonces, pero hay un concepto de eliminación, de sustracción, ¿no? Que creo que también exige un proceso mental bastante complicado, ¿no? O sea, en fin, Sí, Total, ojo, sí, y total. tan complicado. Luego- Es un concepto de abstraerse, de concentrarse en un elemento y ser capaz Claro. de eliminar todo lo que estorba a ese elemento, que cualquier día, cualquier persona se puede dedicar a eso, Claro, que lleva claro. su... sí, y sobre todo, para mí importa primero la previsualización, o sea, verlo antes de que pase, y luego una vez que está pasando, decir que esto no, a una velocidad absolutamente bestial, ¿no? cabecica. Porque en mis fotos no hay reencuadres, no hay... O sea, todo es el negativo. No hay artificios, vamos. No, tal cual. No se manipula esa imagen no. tal cual, ¿no? Y ningún detalle es casualidad, absolutamente. Mira, me quedo con una hora, un coche en movimiento, una humana con un teléfono Con un móvil, móvil. un cartel se vende Sí. con la puerta de la entrada a un parking, un número 84 de ese espacio en la calle, en Que esa se calle de vende. Almería. Y bueno, otro humano que se aproxima. Todo esto lo has previsualizado antes de. Incluido Claro, el claro. número, el cartel, A todo. ver, Todo. yo en esa foto concreta, yo veo que hay una fachada digamos un poco antigua, que tiene unos valores que me interesan, que tiene una luz, una sombra que es la adecuada, que me interesa, y veo que viene una humana con un móvil, con una actitud más o menos interesante, y hay otra persona que viene un poco detrás Sí. de ella también. Como pensando en la musaraña, es la Sí, sensación. en otro con un aspecto también peculiar, Sí. creo que llevaba bigote o algo así. Barba, ¿no? bigote O y barba sí, poblada, sí, además, sí, 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 ¿no? Y veo eso, pero a la vez veo muy simple, ¿no? Digo, hostia, lo ideal sería que hubiera un encuentro y que pase un coche. Ujú. Y que pase un coche además, que no sea un coche normal, que tenga una línea que me interese. O sea, eso tienes que verlo, decir, viene este coche, vienen estos por aquí, tengo una foto, ¿no? Porque a lo mejor si veo la fachada y veo a esa persona, pero el coche un coche moderno, no me interesa la foto porque el resultado No es el que buscas. ¿no? Entonces, todo eso son decisiones que tienes que tomar en... Nada, en décimas nada, de ¿no? segundo, Sí, nada. sí, sí, Ujú. sí. Y luego, Eso son- fíjate, Esos Luego, son años. en otras cosas me cuesta tomar decisiones si me voy a Madrid o no me voy a Madrid de vacaciones. Pero fíjate la de años que uno puede estar, la de miles de horas que uno puede echarle
al encuadre, al estudio de la luz y de la sombra, del contraluz, para tener esa velocidad en un momento determinado de encontrar fotografías como las que se encuentran ahí, que son 19 en total, Sí, sí, sí. de un formato que tiene 20, 30-40. 30-40, y que bueno, pues que son todas en 2 meses, es decir, es un retrato determinado, de un momento determinado de nuestra ciudad. Sí, bueno, para mí también fue un reto. Generalmente yo cuando he expuesto otras veces, ¿no? Pues siempre ha sido un trabajo de 5 años trabajando en una serie, trabajando en algo determinado, y de ahí pues he hecho luego la decantación de 50 fotos para exponer, ¿no? Aquí el trabajar en tener 2 meses para hacer un trabajo fue como... No soy capaz. De entrada me dio un ataque ahí. Vértigo, ¿no? Sí, Vértigo, claro. sí. Y esa historia de decir, hostia, esto no lo voy a poder hacer, ¿no? Porque yo trabajo así. Pero por otro lado dije, bueno, claro, no voy a ponerme a experimentar a esta altura, Claro, o si no, claro. no me da tiempo. Digo, vale, vamos a ir a qué me interesa a mí, qué es lo que me gusta, qué es lo que domino, la fotografía de calle, ¿no? Dentro de eso, ¿qué puedo hacer respecto a lo que he hecho otras veces? Pues, y es algo más concreto, menos abierto, menos irónico, sino algo un poco más cerrado, ¿no? Hace poco vi una fantástica película que se llama Novel Bag, que va sobre la Novel Bag, Que Sí. curiosamente, Que no engaña. ¿no? Y me llamó la atención que Roberto Rossellini le decía a sus pupilos que solo hay que filmar en caso de emergencia o de necesidad, ¿no? Y me pareció una metáfora muy actual a la hora de la cantidad de fotos que se hacen ahora, ¿no? Si cambiamos filmar por fotografía, Fotografía. ¿no? Y entonces pensé que también me venía bien a mí, ¿no? Porque este trabajo lo estaba haciendo por emergencia, se Por tenía que encargo hacerlo también, claro. en ese tiempo. Claro. Y luego además yo generalmente digo, me di cuenta de que de que solo trabajo, o sea, no voy siempre con la cámara, no voy a todos lados, sino por necesidad. Cuando mi mente me dice necesitas hacer fotos y necesitas, salgo. Y quiero- bajo presión también. Claro, aparte. hay una Claro. cosa que quiero decir, y es que cuando se trabaja analógicamente se llevan carretes. Sí. No se dispara a tutiplén, ni ráfagas, Bueno, ni... yo Se hace cada disparo es una fotografía. Yo en digital trabajo igual que analógico. Ya, pero Tienes esa misma sí, forma de hacer, ¿no? Pero quiero que la gente sepa, porque la gente ahora tiene el concepto de fotografía, esa bórrala, ahí no salgo sonriendo, esa tal, para trabajar esta exposición. No solo eso, sino que dispara y no puedes ver lo que Y es. no puedes ver lo que Claro. hay, efectivamente era como antes, Sí, sí. hasta que lo revelas no hay... Sí, pero hay una cosa que, como yo estoy en ese momento de que tiene que pasar, o sea, si pudiese mirar, o sea, cuando trabajo en digital me da igual, porque ya he hecho la foto y ya da igual que la mire o no, porque no puedo repetirla, No puedes porque repetirla. eso ya ha pasado en ese instante, ¿no? Por lo cual, yo en ese concepto, para mí trabajo igual en digital que Sí, en pero por analógico, ejemplo, ¿no? cuando ahora cuando pasamos en grupo y tal y nos hacemos... Sí, pero eso no es hacer fotos. Exactamente. Es otra cosa. Pero que la gente... Que Es la otro gente- deporte. Es otro deporte aparte. Que la gente entienda que lo que tú has hecho es mirar, ver y hacer un disparo. Y ese disparo no ve el resultado hasta que va a ese laboratorio del que hemos hablado. O sea, es un concepto de fotografía que la gente no conoce. Y muchos no pueden entender siquiera, ¿no? Porque forma parte de un tiempo y un espacio que no han compartido. Nosotros hacíamos fotografías de pequeños y de jóvenes y no tan jóvenes. Y seguimos siendo jóvenes. Y seguimos siendo jóvenes. Y el carrete lo llevaba a revelar, y de 36, que era que te había gastado un pastón, de 36 fotografías salvaba 8 o 9. Y de 12, pues ya ves. Entonces, que hay que pensar
que otro concepto de Yo cuando fotografía. llevaba a revelar me decía siempre de la tienda, ¿están saliendo las 36? Yo decía, vale, sí, ya lo sé yo. La pregunta es cómo, ¿no? Ahora a ver ¿Cómo si han son salido? buenas. Ahora está- sí, Correcto. porque es verdad que no salían. Y cuando decimos no salían, no es que no salieran fotos, es que salían Es que- nada. Sí, sí. Pero eso es porque se habían hecho mal. Porque, Claro. Claro. En fin. Ajá. Que Bueno, comparar el móvil, la foto ahí Sí. de grupo y todo eso, no sé. O de cámara esa- Es como, digital. yo qué sé, Es otra como si cuestión, compara, no sé, a Cortázar con la lista de la compra en un post, y yo qué sé. Por Sí, ejemplo, sí, por estamos de ejemplo, acuerdo, está claro. completamente. Déjame que recuerde que está todo el verano, o sea, en el CAF, en la sala pequeña del CAF, Sí. ¿no? Sí. Que esto a mí me llama la atención. Es decir, no sé si es que el espacio requiere o la fotografía, la sala pequeña del CAF, o es, no sé, o... El encargo era para esa sala. Para era esa un sala en proyecto concreto. Para esa sala en Ajá. analógico, y esa es la idea, ¿no? Vale. Y ya La está. verdad es que luce muy bonita en esa sala. Ajá. Luce muy bonita, Sí. pero con esa iluminación podía haber ocupado perfectamente la sala de arriba que Imagina, ¿no? La de arriba. No me sé el nombre, yo era... Una Imagina y la otra es AFAL. Ajá, Vale. pero vamos, que está en el CAF. ¿eh? Sí, sí. Hasta el 27 de septiembre, de martes a domingo además, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y 6:30 a 9:30. Tarde-noche, o sea que, bueno, recomendable, ¿no? Lo siguiente. Muy recomendable. Se está fresquito además. Total, esto es una ventaja, ¿eh? Está fresquito además. Esto es- en estos Es tiempos. una ventaja con la que cae, está en la ruta de los museos. Claro. Es decir, que podemos ir de fresquito a fresquito y hay bares por medio. El arte en verano, El arte en verano. en Almería, Sí, porque... que no es nada fácil, ¿eh? Sí, Nada pero se fácil. encuentra, se encuentra. Se encuentra al final, y la gran fotografía. ¿Y la próxima cuál va a ser? Yo qué sé. ¿En qué estás ahora? ¿No estás dándole vueltas a...? ¿Eh? Sí, sí, está dando. Bueno, sí, Esa es una pregunta súper abierta. estoy dando vueltas, sí. Estás dando vueltas a cosas, ¿no? dando A vueltas, proyectos, ¿no? A proyectos. Pues yo te agradezco este espacio. Te agradecemos, Carmen y yo, naturalmente, una vez más en tu casa, porque empieza a ser un clásico ya Sí. mínimo una vez por temporada en la Sonrisa Hombre, del Gato. Necesitamos tener Primero, es un, Elche. es un referente, como hemos demostrado, en fotografía. Total. Ya no a nivel solamente técnico, sino a nivel de resultado y de impronta y de imagen, ¿no? Pero aparte de eso, porque es divertido y porque es crítico y porque está en la línea del programa. Y para hablar de algunas cosas que no podemos hablar con nadie porque no están, Ujú. o porque no se puede, o porque no procede, o porque no existen, la verdad es que el Che es imprescindible. Absolutamente, ya lo creo que sí. Tiene una parte crítica y una parte jocosa Y genial. también. muy de nuestra línea, o sea que Sí, sí. el Che Bueno, lo de siempre- genial no va con mi línea, ¿eh? Con vuestra línea. claro. Gracias a Dios no eres un locutor genial, eres un locutorcillo, Pues, ¿sabes? Total. Sí, Servidor. sí, sí, sí. Pues lo dicho, abrochamos también aquí la sonrisa del gato. o sea que Abrochamos aquí Te la libero sonrisa también a de- ti, Carmen. Ay, gracias. Nos vamos Hala. de vacaciones. Le deseamos a todo el mundo que se acerque al arte, que está fresquito en verano. Ujú. Los sitios de arte están fresquitos, Sí. aunque sea ese motivo, si no hay otro, pero tenemos grandes exposiciones este verano en Almería. Tenemos la nueva sala Espacio 2, que presenta una colección nueva, o la misma pero ampliada. Sí. Tenemos a Ginés Parra en Doña Paquita, que es otro genio almeriense, y tenemos una exposición súper maravillosa de María Moreno, la mujer de Antonio López, Ujú. en el Museo del Realismo, y me parece que es importantísimo ver esa exposición, porque tenemos un Antonio López como muy... me va a dar la vena feminista, lo siento. Acaba de salir, amigos y amigas, atención. Bueno, es verdad, Antonio López es el pope, Sí. pero María Moreno, a mí personalmente, en general, hay obra que, por supuesto, me parece obra menor, pero como en casi todos, ¿no? Pero María Moreno, en general, me parece que si no tiene el mismo nivel de Antonio, en algunos casos lo supera, Ujú. a mí personalmente. Ujú. No porque sea mujer, sino
también se vio relegada un poco por su condición de esposa de al jardín y a la casa, y eso se ve en la exposición, y hace reflexionar. Realmente una exposición muy interesante, que hace reflexionar un montón sobre la figura de María Moreno. Fantástico, pues hay opciones naturalmente dentro del panorama artístico almeriense para disfrutar de este verano. Y está fresquita. Y está fresquito, por supuesto, y en el CAF tenemos al Che. Hombre, hay dos grandes salas, pero la interesante es para los almerienses la pequeña, que correcto, es la del fotógrafo local. Las últimas palabras de la temporada de La Sonrisa del Gato. Antonio Jesús García, complétame la frase. ¿La fotografía es? ¿Para qué discutir todo? Fin de la cita. Gracias, un abrazo. Para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar.